saludando a la gente y diciéndoles que pues nos esperen un poquito para que haya más personas y no se pierdan la explicación. Continuamos con el profe Chava. Vamos a mi teléfono. A ver un tema diferente. Un tema de triángulos que nos va a explicar a continuación. Tenemos una persona conectada. Ya hay 2. Ya hay 5. Excelente, conéctate, Alex, para que sean 6. ¿Yo cómo le hago? Déjate montar, Este te lo mando por ahí. Bien, jóvenes, pues no olviden compartir. Recuerden que si se comparte en muchos lugares, vamos a repetirlo el siguiente viernes. ¿Listos? Bueno, buenas tardes o buenos días, según nos estén viendo. Si están en otro país. Si están en otro país, escríbanos, díganos de dónde nos están acompañando. Y hoy vamos a explicar la clasificación de triángulos de acuerdo a la medida de sus lados y de acuerdo a la medida de sus ángulos. Bueno, y cómo unos se pueden compartir con otros, o sea, si cumplen ambas cosas. El nombre que ocupan de acuerdo al tamaño de sus lados y el nombre que ocupa ese mismo triángulo de acuerdo a la medida de sus ángulos. Bueno, de acuerdo a la medida de sus lados, puedo tener 3 nombres. Equilátero, con 3 lados iguales. Isósceles, con 2 lados iguales. Y escaleno, donde ningún lado es igual. Bueno, entonces eso es de acuerdo al tamaño de sus lados. Pero también puedo hacer otra cosa, poner los nombres de acuerdo al nombre de sus ángulos. Por ejemplo, triángulo rectángulo. Bueno, si recordamos, la primera parte dice casi de qué tipo de ángulo es. Tiene un ángulo recto. Tenemos el obtusángulo, donde igual nos dice que tiene un ángulo obtuso o mayor a 90 grados. Rectángulo, obtusángulo, y tenemos el acutángulo, que tiene un ángulo agudo, ¿sí? O menor a 90 grados. Bueno, entonces tengo 3 clasificaciones de acuerdo a sus lados, 3 clasificaciones de acuerdo a su ángulo. Ahora, los puedo ir combinando. Puedo hacer una tablita para ver si existen o si es cierto que existen las 9 combinaciones de triángulos, ¿sí? O cómo puede ser la figura de cada uno de ellos, que es lo que vamos a poner nosotros aquí. Por un lado voy a poner el nombre de acuerdo a la medida de sus lados y en el otro lado vamos a poner el nombre de acuerdo a la medida de sus ángulos. ¿Sí? Entonces vamos acá a poner de acuerdo a la medida de sus ángulos. De sus ángulos sería, vamos a dejar al centro el ángulo recto, rectángulo. El menor a 90 grados, acutángulo. Menor de 90 grados, igual a 90. Y el obtusángulo, que es un ángulo mayor a 90 grados. ¿Sí? Por otro lado, vamos a poner de acuerdo al nombre de sus lados. Vamos a poner el isósceles, el equilátero y el escaleno. Bueno, entonces vamos a comenzar por hacer nuestros dibujos. En teoría, deberían de existir 9 triángulos que cumplan con todo esto. Bueno, el equilátero, 3 lados iguales. Estamos acostumbrados a hacerlos de esta forma, ¿sí? Vamos a poner nuestros 3 equiláteros. Quizás alguno no aparezca por aquí. Y luego nos dice, equilátero obtuso, mayor a 90 grados.
Pues vemos que no, porque aquí tiene ángulos menores a 60. Entonces, no existe. Equilátero acutángulo. ¿Tiene ángulos menores a 90 grados? Sí. Dado de que estos en un equilátero, 3 lados iguales, 3 ángulos iguales. Si mide 180, entre 3 cada uno mediría 60. Pero equilátero rectángulo, como podemos ver, bueno, pues no se cumple. Entonces tenemos que el equilátero no puede ser ni rectángulo ni puede ser obtusángulo. El equilátero solamente es acutángulo. Bueno, vamos ahora con el isósceles. Dijimos que el isósceles tiene 2 lados iguales. Y bueno, vamos por el más sencillo, o el que por lo regular siempre dibujamos. Isósceles rectángulo. Entonces, estos 2 lados, la característica es que deben de medir lo mismo. Por ejemplo, yo aquí puedo decir que miden 5, aquí 5 y aquí un ángulo recto. Bien, entonces ese sí existe. ¿Sí? Isósceles obtuso, lo mismo, 2 lados, pero el ángulo ya no va a medir 90 grados, va a medir un poquito más. Lo colocamos de esta forma, 5, 5. Y vemos que ese también existe. Isósceles acutángulo. Este fue un ángulo mayor a 90 grados. Ahora tiene que ser un ángulo menor a 90 grados. Ponemos 5, 5. Y vemos que este también existe. ¿Sí? Entonces, el isósceles sí se puede dibujar tanto en forma de rectángulo, en forma de obtuso, en forma de acutángulo. Bueno, ahora vamos con el escaleno. Vamos a cambiarle a los colores para diferenciar el lado que es diferente. ¿Sí? Para el escaleno, los escalenos dice que en ningún lado miden lo mismo. Entonces, más sencillo, o el que hemos aprendido a dibujar desde siempre, los rectángulos. Podemos decir que mide 3. La parte de la base podemos decir que mide 4. Y lo que es la parte de la hipotenusa, que mide 5. Entonces, sí existe. ¿Sí? Ahora, un escaleno acutángulo. Podemos tomar nuestro mismo triangulito y ahora dejarlo pero un poquito más cerrado. Lógico, pues ya no va a valer 5. Pero sí puedo seguir diciendo que esto mide 3. Que mide 4. Y que el lado faltante tiene otro valor. Pero que cada ángulo es menor a 90 grados, por lo cual también podemos concluir que ese triángulo también existe. Y el escaleno obtusángulo, ponemos el 3, ponemos el 4, 3, 4, y finalmente el lado que no conozco, y si tengo un ángulo obtuso, se hace que se cumple que sea obtuso y escaleno, y ese también existe. Entonces, como pueden ver, de las 9 combinaciones que se pueden hacer para obtener triángulos, 2 no pueden existir, lo que es el equilátero rectángulo, el equilátero obtusángulo. En el equilátero solamente existe el acutángulo. Esa es una forma sencilla de aprenderla. O en forma vertical, el rectángulo solamente puede ser isósceles o escaleno, o el obtusángulo puede ser isósceles y escaleno. ¿Sí? ¿Cuál es el que sí se cumple para todas las formas? El triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo puede ser isósceles, equilátero y escaleno. Bien, con esto damos un repaso a lo que son los triángulos en todas sus formas de combinación. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Dudas que alguien nos envíe, nos mande. ¿De dónde nos están viendo? O de dónde nos están viendo, que alguien nos pueda estar diciendo. Estábamos con está llegando un poquito más la comunidad a observarnos. Bueno, vamos a tomar un pequeño descanso. Recuerden que entre video y video de 10 a 15 minutos y continuamos. ¿Estamos en el maratón? Sí, estamos en el maratón de matemáticas. De aquí hasta las 8 de la noche, nos resta un poquito. Vamos a tomarnos un descanso de unos 5 o 10 minutos y regresamos con ustedes con un tema nuevo. No se desconecten.